El millonario dejó su caja fuerte abierta para probar a una niña pobre. Pero su petición lo cambió todo. La lluvia de noviembre golpeaba contra las ventanas del piso 42 de Sterling Industries, mientras Marcus Sterling revisaba informes trimestrales que determinarían el destino de miles de empleados en 3 continentes. A los 37 años había construido un imperio valorado en miles de millones, transformando una pequeña startup de Ohio en una potencia global que dominaba la industria tecnológica. Pero esta noche, algo se sentía profundamente diferente respecto a su éxito. Su oficina esquinera, con vista a las luces brillantes del centro de Manhattan, era un monumento al logro implacable. Premios de prestigiosas revistas de negocios alineaban estantes de caoba que se extendían del piso al techo, y su enorme escritorio de roble, hecho a mano por artesanos italianos, imponía respeto a cada visitante que entraba en su dominio. Detrás de él, oculta dentro de una estantería que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, estaba su caja fuerte privada. Esta noche, inusualmente y peligrosamente, estaba completamente abierta. Marcus había estado transfiriendo fondos para una adquisición importante que consolidaría la posición de su empresa como líder de la industria cuando su asistente Janet lo interrumpió con una llamada urgente de inversores de Tokio. En su prisa por abordar sus preocupaciones sobre la volatilidad del mercado, había dejado la puerta de acero entreabierta, revelando pilas ordenadas de billetes crujientes de $100 dispuestos como monumentos verdes al capitalismo. 100 millones expuestos. Suficiente dinero para cambiar miles de vidas, terminar con la pobreza en pueblos pequeños o financiar organizaciones benéficas enteras durante décadas. El edificio estaba casi vacío a esta hora tardía. Los guardias de seguridad patrullaban los pisos inferiores con su eficiencia habitual, pero el nivel ejecutivo permanecía inquietantemente silencioso, excepto por el tamborileo constante de la lluvia contra las ventanas reforzadas y el zumbido distante de los sistemas de aire acondicionado que nunca dejaban de funcionar. Marcus volvió a sus documentos, su mente calculando márgenes de ganancia y proyecciones de mercado, completamente inconsciente de que su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de cruzarse con alguien que desafiaría todo lo que creía sobre la riqueza, la inocencia, el poder y el verdadero significado de la necesidad desesperada. Un suave sonido de rasguño llegó desde la puerta de su oficina, tan débil que casi lo perdió entre el ruido ambiental del edificio. Levantó la vista de sus hojas de cálculo, esperando ver a su equipo de limpieza nocturno haciendo sus rondas, pero el pasillo parecía vacío a través de sus paredes de vidrio. El rasguño continuó, persistente, casi desesperado, como un pequeño animal tratando de arrastrarse hacia la seguridad. Marcus frunció el ceño, sus instintos de hombre de negocios inmediatamente alerta ante cualquier cosa inusual en su ambiente controlado. Cuando abrió la pesada puerta, su aliento se atascó en su garganta como un golpe físico. Allí, en la suave iluminación LED del pasillo, estaba una niña pequeña con cabello rubio enredado que parecía no haber recibido cuidado apropiado en meses. Su ropa claramente había visto demasiadas noches en calles frías. Un abrigo demasiado grande que tragaba su pequeña figura, zapatos con agujeros que dejaban entrar tanto la lluvia como la esperanza, y un vestido delgado que no ofrecía protección contra el frío amargo de noviembre. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron completamente, azules como cielos de verano, y a pesar de su evidente hambre y agotamiento profundo, sostenían una luz que atravesó directamente su armadura de hombre de negocios, alcanzando algo en su alma que había olvidado que existía. No podía tener más de 7 años, y estaba completamente sola en uno de los edificios más seguros de Manhattan. ¿Cómo había pasado los sofisticados sistemas de seguridad? ¿Cómo había llegado al piso 42 sin activar ninguna alarma? Pero esas preguntas se desvanecieron en irrelevancia cuando notó sus manos temblorosas y la forma en que se abrazaba contra el frío que parecía emanar de sus propios huesos. «Señor», susurró, su voz apenas audible sobre la lluvia afuera, cargando el peso de la desesperación mezclada con dignidad cuidadosamente mantenida.
Lamento molestarlo, y sé que probablemente está muy ocupado con trabajo importante, pero me preguntaba. Hizo una pausa, reuniendo valor que parecía imposible para alguien tan pequeña y vulnerable. Alguien que claramente había sido defraudada por cada sistema adulto diseñado para protegerla. Me preguntaba si podría tener algo de comida. No he comido en 3 días y me estoy poniendo muy débil. Marcus miró fijamente a esta pequeña intrusa que de alguna manera había penetrado su fortaleza de riqueza y éxito, este pequeño ángel guardián disfrazado de niña sin hogar. En ese momento, rodeado de lujo que la mayoría de las personas solo podría soñar con lograr en sus vidas, se dio cuenta de que estaba mirando algo mucho más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Pura esperanza inocente en su hora más desesperada, de pie ante él como una prueba del universo mismo. ¿Cómo entraste aquí, cariño?, preguntó Marcus gentilmente, agachándose para encontrarse con la niña a nivel de sus ojos, su traje caro arrugándose contra el piso de mármol pulido. De cerca podía ver la suciedad manchada en sus mejillas pálidas, la forma en que su abrigo demasiado grande colgaba como una tienda protectora alrededor de su pequeña figura, y las ojeras bajo sus ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir, preguntándose de dónde vendría la próxima comida. El muelle de carga en la calle 38, susurró, sin mirarlo a los ojos. Su voz cargaba la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido a planificar cada movimiento para sobrevivir. El hombre con el carrito de entrega de comida. No me vio deslizarme detrás de él cuando se abrieron las puertas grandes. He estado escondida en la escalera de emergencia durante horas, esperando a que todos se fueran a casa. No quería asustar a nadie ni meterme en problemas por estar aquí. Marcus sintió su corazón contraerse con un dolor que no había experimentado desde sus propias luchas de infancia. Esta niña había estado planeando, estrategizando, sobreviviendo completamente sola con el tipo de inteligencia y recursividad que sus profesores de escuela de negocios habrían admirado. ¿Cómo te llamas, cariño? Esperanza, dijo ella, finalmente mirándolo con esos ojos imposiblemente azules que parecían sostener profundidades de sabiduría que ninguna niña de 7 años debería poseer. Esperanza Matthews. Sé que probablemente es un nombre gracioso para alguien como yo, alguien que no tiene nada, pero mi mamá siempre decía que la esperanza era lo más importante que cualquiera podía tener, especialmente cuando todo lo demás era quitado. Tu mamá era muy sabia, Esperanza. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Marcus, aunque sospechaba que la respuesta le rompería el corazón. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que rápidamente limpió con una manga sucia, tratando de mantener la dignidad que parecía ser su última posesión restante. Ella está con los ángeles ahora. Los doctores en Mount Sinai intentaron muy duro, pero su corazón estaba demasiado cansado de trabajar en tantos empleos para cuidarnos. Eso fue hace 8 meses, el 15 de marzo. Lo recuerdo porque fue el día después de mi cumpleaños. El pecho de Marcus se apretó con emoción. 8 meses. Esta valiente niña había estado navegando un mundo adulto sola durante 8 meses, enfrentando peligros y dificultades que romperían a hombres adultos. ¿Y has estado viviendo en las calles desde entonces, Esperanza? Esperanza asintió solemnemente, su pequeña barbilla temblando ligeramente. Al principio, me quedé con la señora Peterson de nuestro antiguo edificio de apartamentos en el Lower East Side, pero ella también se enfermó y tuvo que ir a vivir con su hija en Florida. Probé los refugios. Hay uno en la calle Danzansea y otro cerca del puente de Brooklyn, pero siempre están llenos y algunas de las personas allí. Se quedó callada. Pero Marcus entendió perfectamente lo que una niña de 7 años podría enfrentar en refugios abarrotados llenos de adultos luchando con sus propios demonios. Esperanza, quiero ayudarte. Entra a mi oficina donde está cálido y seco. Mientras caminaban hacia su oficina, los ojos de Esperanza se abrieron ante el lujo que la rodeaba. Alfombras persas que costaban más que la mayoría de los autos, cubrían pisos de madera pulida. Decantadores de cristal capturaban y refractaban las luces de la ciudad como arcoíris atrapados, y ventanas del piso al techo ofrecían una vista de Manhattan que los agentes inmobiliarios llamaban invaluable.
Pero fue lo que vio detrás de él lo que la hizo jadear audiblemente. Su pequeña mano volando a su boca en shock. La caja fuerte estaba abierta como un cofre del tesoro de los cuentos de hadas que su madre solía leerle. Pilas de dinero se alzaban como pequeñas montañas verdes. Más efectivo del que Esperanza había imaginado que existía en un solo lugar, más dinero del que podía contar, incluso si usara todos sus dedos de manos y pies 100 veces. Dejó de caminar, su pequeño cuerpo congelado en su lugar. Marcus siguió su mirada y se dio cuenta de su profundo error. Aquí había una niña que no había comido en días, mirando suficiente dinero para resolver cada problema que había enfrentado y transformarla de huérfana sin hogar a millonaria en un solo momento. Esperó, observando su reacción con creciente curiosidad y algo parecido al asombro, preguntándose qué haría esta notable niña cuando se enfrentara a una tentación que desafiaría a la mayoría de los adultos. Esperanza miró el dinero durante un largo momento silencioso que pareció estirarse hacia la eternidad. Luego miró de vuelta a Marcus con esos ojos imposiblemente azules que parecían mirar directamente a su alma. Cuando habló, sus palabras lo perseguirían por el resto de su vida y cambiarían su comprensión de lo que realmente significaba ser rico. Señor, y sé que esto puede sonar loco y no quiero ser grosera o presuntuosa, pero ¿podría tal vez prestarme solo un oros? Prometo por la memoria de mi mamá que se lo devolveré de alguna manera algún día, aunque me tome años. Solo necesito lo suficiente para comprar algo pequeño para comer, tal vez un pedazo de pan o una manzana de la tienda de la esquina. No necesito nada elegante o caro. A Marcus Sterling le habían pedido muchas cosas a lo largo de su ilustre carrera que lo había llevado de la pobreza en Ohio a oficinas de penthouse en Manhattan. Inversores desesperados habían rogado por millones para salvar empresas en quiebra. Políticos ambiciosos habían buscado donaciones sustanciales para financiar sus campañas, y prestigiosas organizaciones benéficas habían solicitado contribuciones que asegurarían que su nombre apareciera en placas de mármol por generaciones. Pero nunca en sus 37 años de vida, alguien le había pedido solo $1 mientras estaba a 1 metro de 100 millones en efectivo. El silencio se extendió entre ellos como un puente entre dos mundos diferentes, mientras Esperanza esperaba pacientemente su respuesta. Sus pequeñas manos entrelazadas frente a su vestido gastado, que una vez fue blanco, pero ahora llevaba las manchas de la vida callejera y la supervivencia. No tenía absolutamente idea de que podría haber tomado suficiente dinero para vivir cómodamente por múltiples vidas. Suficiente para comprar mansiones y autos de lujo y cualquier cosa que su corazón deseara. Su inocencia era tan pura, tan intocada por la codicia o el sentido de derecho que casi dolía presenciarla. Esperanza, dijo Marcus suavemente, su voz espesa con emoción que no podía nombrar o entender. ¿Ves todo ese dinero detrás de mí en la caja fuerte? Ella asintió lentamente, sus ojos abiertos con el tipo de asombro que un niño podría mostrar ante una exhibición de museo. Sí, señor, usted debe ser muy, muy rico. Mi mamá siempre decía que las personas ricas trabajaban muy duro por su dinero, a veces sacrificando tiempo con sus familias y su propia felicidad. Y siempre debemos respetar ese tipo de dedicación y nunca juzgarlos por tener lo que nosotros no tenemos. ¿Podrías tomar algo de él?, dijo cuidadosamente, estudiando su reacción con la intensidad de un científico observando un fenómeno raro. No estoy diciendo que debas, pero podrías tomar suficiente para resolver todos tus problemas para siempre. Podrías tomar 1,000, 10,000, incluso 100,000 y probablemente ni siquiera notaría que falta de mis cuentas. La expresión de Esperanza mostró genuina confusión, como si él hubiera sugerido que podía volar a la luna agitando sus brazos. Pero señor, eso sería robar. Y robar está mal, sin importar qué. Mamá me enseñó que tomar lo que no te pertenece es una de las peores cosas que una persona puede hacer, sin importar cuánta hambre o frío o desesperación tengas. Ella decía que nuestra integridad valía más que todo el dinero del mundo, y que una vez que pierdes tu integridad, te pierdes a ti misma. Marcus sintió algo fundamental abrirse dentro de su pecho,
como hielo rompiéndose en primavera. Pensó en su propia infancia, creciendo en una modesta casa de 2 habitaciones en Akron, Ohio, donde su madre Sarah trabajaba turnos dobles en Murphy's Diner para mantener comida en la mesa y la electricidad encendida. Ella le había enseñado lecciones similares sobre honestidad y trabajo duro, sobre tratar a las personas con dignidad sin importar sus circunstancias. Pero en algún lugar del camino, escalando la escalera corporativa un trato despiadado a la vez, había olvidado esas simples verdades que una vez definieron su carácter. Tu mamá suena como si fuera una mujer muy especial, Esperanza. Ella era la mejor mamá de todo el mundo, respondió Esperanza, su voz de repente llena de amor que trascendía sus circunstancias actuales. Solía leerme historias cada noche, incluso cuando estaba tan cansada de limpiar oficinas todo el día que apenas podía mantener los ojos abiertos. Hacía voces diferentes para todos los personajes, y hacía que incluso las historias tristes se sintieran mágicas. Decía que sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas, mientras nos tuviéramos la una a la otra, y nuestros buenos corazones, siempre seríamos ricas en las formas que realmente importan. Marcus se volvió para cerrar la caja fuerte, pero no sin antes sacar un billete crujiente de $100, que se sentía extrañamente pesado en sus manos. Cuando se volvió hacia Esperanza, la vio observándolo con ojos curiosos y confiados que no sostenían ninguna expectativa de caridad o lástima. Creo, dijo arrodillándose de nuevo a su nivel para que pudieran hablar como iguales, que tu mamá crió a una niña muy especial, y creo que ella querría que alguien ayudara a cuidarte ahora para asegurarse de que tengas todo lo que necesitas para crecer segura y feliz. No necesito caridad, señor, dijo Esperanza con una dignidad que parecía imposible para alguien tan joven y vulnerable. Solo necesito una oportunidad para ganarme mi camino en el mundo. Tal vez podría limpiar su oficina u organizar sus papeles. Soy muy buena trabajadora. Mamá me enseñó cómo limpiar apropiadamente y cómo ser responsable con las cosas de otras personas. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que no solo estaba mirando a una niña sin hogar que necesitaba rescate, estaba mirando un espejo de todo lo que una vez había sido y todo lo que de alguna manera había perdido en el camino hacia el éxito. Esta niña le estaba mostrando cómo se veía la verdadera riqueza, y no tenía nada que ver con cuentas bancarias o portafolios de acciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida de verdad, Esperanza? Preguntó Marcus caminando hacia el área de cocina completamente equipada de su oficina, para poner una cafetera y buscar desesperadamente algo que una niña hambrienta pudiera comer. La cocina estaba abastecida principalmente para entretener a clientes e inversores adinerados, no para alimentar niñas de 7 años sin hogar. ¿Una comida de verdad? Esperanza consideró esta pregunta con la seriedad de un filósofo contemplando el significado de la existencia. Como con verduras y carne, y tal vez algo de pan con mantequilla, y sentada en una mesa real en lugar de comer de basureros o de bolsas de papel en la acera. Creo que fue hace como una semana, tal vez 8 días. Una señora amable en el comedor de beneficencia en la calle Houston me dio porciones extra antes de que se les acabara la comida, y me dejó sentarme adentro donde estaba cálido. Marcus abrió su mini refrigerador de acero inoxidable, encontrando solo bebidas energéticas que probablemente podrían alimentar una pequeña aeronave, sobras de comida china que eran cuestionablemente comestibles y ciertamente demasiado picantes para una niña, y una botella de champán que costaba más de lo que la mayoría de las personas gastaban en comestibles en un mes. Esperanza, quiero que te sientes en esa silla cómoda mientras ordeno algo de comida apropiada para nosotros. ¿Qué tipo de cosas te gusta comer? ¿Cuáles eran tus favoritas cuando tu mamá estaba viva? Los ojos de Esperanza se iluminaron como Times Square en Año Nuevo, transformando toda su cara de la de una sobreviviente callejera agotada a la niña de 7 años que realmente era. Oh, no soy exigente en absoluto, señor. Cualquier cosa caliente sería maravillosa. He olvidado cómo sabe la comida caliente. Tal vez algo de sopa o un sándwich.
Solía adorar los sándwiches de queso derretido más que cualquier cosa en el mundo. Mamá los hacía con mantequilla de verdad, que chisporroteaba en la sartén, y los servía con sopa de tomate de la lata con la etiqueta roja y blanca. Mientras Marcus marcaba el número de su restaurante de lujo favorito, explicándole a un confundido maitre que necesitaba comida apta para niños entregada inmediatamente a su oficina, observó a Esperanza acomodarse cuidadosamente en su sillón de cuero de $1000. Se movía como si tuviera miedo de dañar algo caro, apretando su delgado abrigo más cerca de sí misma y mirando alrededor de su oficina, con el asombro de alguien visitando un palacio. «Señor», dijo después de que él terminó de ordenar suficiente comida para alimentar a una pequeña familia. «¿Puedo preguntarle algo que podría ser demasiado personal?» «Por supuesto, Esperanza. Y por favor llámame Marcus». «Marcus», dijo probando el nombre cuidadosamente. «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? La mayoría de las personas cruzan la calle cuando me ven venir, como si estar sin hogar fuera contagioso o algo así. Algunas personas me miran como si ni siquiera fuera una persona real, solo parte del paisaje que desearían que desapareciera». Marcus dejó su teléfono y realmente miró a esta notable niña que de alguna manera había deambulado hasta su vida como una mensajera de otro mundo. «Esperanza, ¿puedo contarte un secreto? Algo de lo que no hablo muy seguido porque no encaja con mi imagen de hombre de negocios exitoso». Esperanza asintió ansiosamente, inclinándose hacia adelante con la atención intensa que los niños reservan para los secretos de adultos. «Cuando no era mucho mayor que tú, tenía 9 años, mi familia perdió nuestra casa porque mi padre nos dejó y dejó de pagar la hipoteca. Tuvimos que vivir en nuestro auto durante 3 meses mientras mi madre buscaba trabajo y trataba de ahorrar suficiente dinero para el depósito de un apartamento». Los ojos de Esperanza se abrieron con reconocimiento y comprensión. «¿De verdad? ¿Usted también fue persona sin hogar? ¿Sabe lo que es tener frío y hambre y miedo? Lo fuimos. Y recuerdo exactamente cómo se sentía cuando las personas miraban a través de nosotros, como si ni siquiera fuéramos seres humanos dignos de un reconocimiento básico. Recuerdo la vergüenza que ardía en mi pecho cuando otros niños en la escuela descubrieron dónde estaba viviendo. Recuerdo el hambre que hacía que mi estómago se sintiera como si se estuviera comiendo a sí mismo, y las noches frías cuando nuestro auto no arrancaba y no teníamos calefacción. Pero también recuerdo a las pocas personas que nos mostraron amabilidad. Salvaron nuestras vidas en formas que probablemente nunca se dieron cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó de vivir en un auto a tener todo esto? Esperanza gesticuló alrededor de la lujosa oficina, que representaba todo lo que el dinero podía comprar. Marcus se acomodó en la silla frente a ella, por primera vez en años hablando de su pasado sin calcular cómo podría afectar su imagen de negocios. Mi madre eventualmente consiguió un trabajo como conserje nocturna para una pequeña empresa manufacturera. Trabajó increíblemente duro, quedándose tarde para aprender sobre diferentes partes del negocio, haciendo preguntas, haciendo sugerencias. El dueño notó su dedicación e inteligencia. Le dio oportunidades para aprender sobre contabilidad, luego operaciones, luego administración. Eventualmente se convirtió en la directora de operaciones de toda la empresa. «Tu mamá suena como si también fuera especial», dijo Esperanza suavemente. «Ella era extraordinaria. ¿Y sabes lo que solía decirme? Decía que a veces los ángeles vienen disfrazados de personas que necesitan nuestra ayuda. Decía que ayudarlos era realmente ellos ayudándonos a convertirnos en las personas que debíamos ser». Esperanza sonrió, la primera sonrisa real y genuina que Marcus había visto de ella, transformando su cara completamente. Mi mamá decía algo casi exactamente así. Decía que cuando nos ayudamos unos a otros, creamos pequeños milagros que se extienden por el mundo como ondas en un estanque. Ultra realistic 8K professional photograph shot from above, top-down camera angle, of a dramatic winter scene by a river. A cute little blonde girl, around 7-8 years old, long blonde hair wearing a floral headscarf, pink dress with apron, sad worried expression, looking directly up at camera, reaching out with her hands, unique original face,
non-celebrity, kneeling by the water's edge next to a metal bucket with laundry. She discovers a newborn baby, wrapped in a red blanket, sleeping peacefully, floating in a wicker basket on the water. Snowy winter landscape, snow on the grass, snowflakes falling, cold river water, rural countryside setting, dramatic emotional moment, bird's eye view, overhead shot, moody cinematic lighting, professional photography style, photorealistic 16.9 aspect ratio. El millonario dejó su caja fuerte abierta para probar a una niña pobre. La comida llegó 30 minutos después, traída por un guardia de seguridad muy confundido llamado Rodríguez, quien claramente tenía numerosas preguntas sobre por qué Marcus Sterling tenía una niña sin hogar en su oficina a las 11 p.m. un martes por la noche. Marcus firmó la entrega con una propina lo suficientemente grande para pagar el pago mensual del auto del guardia. Luego dispuso la comida como si estuviera arreglando un festín para la realeza. Sopa de tomate que humeaba invitadoramente en tazones de cerámica, sándwiches de queso derretido cortados en triángulos perfectos, leche con chocolate en botellas de vidrio y fruta fresca que parecía haber sido pintada por artistas. Observando a Esperanza comer con bocados cuidadosos y agradecidos, tratando de hacer que cada cucharada durara lo más posible, Marcus se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo dentro de su pecho. Esto no era solo caridad, o incluso amabilidad. Esto era transformación para ambos. Cada bocado que ella tomaba parecía sanar algo roto dentro de él, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba dañado. Esperanza, dijo mientras ella terminaba su segundo sándwich de queso derretido. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas, importantes. Pero primero, quiero preguntarte algo. Y necesito que pienses muy cuidadosamente antes de responder. Ella lo miró con esos ojos imposiblemente azules, un pequeño bigote de leche con chocolate en su labio superior. Está bien. ¿Cómo te sentirías de quedarte conmigo? No solo por esta noche, sino por mucho tiempo, tal vez para siempre. Me gustaría convertirme en tu tutor, y eventualmente, si tú quisieras eso, me gustaría adoptarte y convertirme en tu familia. Esperanza dejó su cuchara muy cuidadosamente, como si el peso de sus palabras requiriera su completa atención. ¿Quiere adoptarme? Pero, ¿por qué? No me conoce realmente. ¿Qué pasa si resulto ser difícil o desagradecida, o no lo suficientemente inteligente para alguien como usted? Esperanza Matthews, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. En el lapso de una tarde, me has mostrado más sobre el coraje, la integridad y la gracia de lo que he visto en 37 años de tratos de negocios con adultos supuestamente sofisticados. Me has recordado lo que significa ser humano. Pero no tengo nada que darte a cambio. No tengo dinero, ni ropa elegante, ni talentos especiales. Solo soy una niña sin hogar que no se ha bañado en una semana. Esperanza, ya me has dado más de lo que podrías imaginar. Me has dado propósito. Me has recordado lo que es verdaderamente importante en la vida. Me has mostrado cómo se ve el verdadero coraje cuando pediste $1 en lugar de tomar millones. Y me has dado la oportunidad de honrar la memoria de mi madre ayudando a alguien, de la manera en que extraños una vez nos ayudaron a nosotros. Esperanza estuvo callada por un largo momento, procesando esta enorme posibilidad que era más grande que cualquier cosa que se hubiera atrevido a soñar. ¿Tendría mi propia habitación con una cama de verdad y tal vez algunos libros? ¿Tendrías la habitación más hermosa que pudiéramos crear juntos, con más libros de los que podrías leer en toda una vida, y materiales de arte y juguetes y cualquier otra cosa que te hiciera feliz? ¿Y podría ir a la escuela con otros niños de mi edad? ¿Irías a la mejor escuela de la ciudad con útiles y mochilas y todo lo que necesites para aprender y crecer, y convertirte en quien quieras ser? ¿Y no te cansarías de mí? ¿No decidirías que soy demasiada molestia y me mandarías lejos como hacen algunas familias de acogida? Marcus sintió lágrimas picar sus ojos. Lágrimas que no había derramado desde el funeral de su madre hace 5 años. Esperanza Matthews, si me dejas ser tu familia,
Te prometo que nunca estarás sola de nuevo. Nunca. Nunca tendrás que dormir en escaleras o pasar hambre o preguntarte a dónde perteneces. Siempre tendrás un hogar conmigo. Antes de que Esperanza pudiera responder, hubo un golpe firme en la puerta de la oficina. A través de las paredes de vidrio, Marcus pudo ver a la detective Sarah Richardson con dos mujeres en ropa profesional, claramente trabajadoras sociales que se veían serias y escépticas sobre esta inusual situación de medianoche. ¿Estás lista para esto?, preguntó Marcus a Esperanza, extendiendo la mano para apretar su pequeña mano. Ella enderezó sus pequeños hombros con notable dignidad, el mismo coraje que la había llevado a través de 8 meses de supervivencia en calles brutales. Si realmente me quieres, entonces sí. Pero Marcus, ¿qué pasa si descubren algo sobre mi mamá o sobre mí que te haga cambiar de opinión? ¿Qué pasa si hay cosas sobre nuestro pasado que hagan que ya no me quieras? Marcus tomó su pequeña mano entre las suyas, sintiendo los callos de meses de dificultades. Esperanza. No hay nada, absolutamente nada que pueda cambiar mi opinión sobre quererte en mi vida. Lo que sea que descubran sobre tu pasado, cualesquiera secretos o problemas o complicaciones que surjan, los enfrentaremos juntos. Pero mientras las trabajadoras sociales entraban a su oficina con sus portapapeles y expresiones escépticas, Marcus no tenía idea de que estaban a punto de descubrir una conexión entre su vida y la de Esperanza que lo sacudiría hasta lo más profundo. Una revelación que explicaría no solo cómo ella lo había encontrado, sino por qué su encuentro se sentía como si el destino mismo hubiera estado tirando de hilos invisibles. La verdad sobre la madre de Esperanza estaba a punto de cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre la coincidencia, el destino y las formas misteriosas en que el universo a veces corrige viejos errores. La detective Sarah Richardson entró a la oficina con el paso seguro de alguien que había visto cada posible variación del drama humano durante su carrera de 20 años con la policía de Nueva York. Detrás de ella venía la doctora Jennifer Walsh de Servicios de Protección Infantil, una mujer cuyos ojos agudos no se perdían nada y cuyo trabajo era proteger a los niños de adultos bien intencionados pero no preparados, y la señora Patricia Hernández, una coordinadora de servicios familiares cuya expresión sugería que tenía serias dudas sobre toda esta situación de medianoche. Marcus, dijo Sarah, su voz cuidadosamente profesional a pesar de su amistad de una década. Esto es muy irregular. Cuando llamaste sobre querer ayudar a una niña sin hogar, esperaba que estuviéramos arreglando una colocación temporal en un refugio, no discutiendo una adopción improvisada por un hombre sin experiencia en crianza de niños. Esperanza instintivamente se movió más cerca de Marcus, su pequeña mano encontrando su brazo con la confianza de alguien que había aprendido a reconocer la amabilidad genuina. La doctora Walsh notó esto inmediatamente y tomó una nota en su portapapeles. «Hola, Esperanza», dijo la doctora Walsh, arrodillándose al nivel de los ojos de la niña con gentileza practicada. «Soy la doctora Walsh. Trabajo con niños para asegurarme de que estén seguros y felices. ¿Puedes contarme cómo conociste al señor Sterling?» Esperanza miró a Marcus en busca de seguridad, luego de vuelta a la doctora Walsh. Tenía mucha hambre y vi que su luz todavía estaba encendida. Así que toqué a su puerta para preguntarle si podía prestarme $1 para comida. Fue muy amable y me dio cena en su lugar. La señora Hernández levantó una ceja. ¿Entraste a este edificio para pedir dinero? No entré a la fuerza, dijo Esperanza con tranquila dignidad. Me colé detrás de un repartidor, pero no rompí nada ni tomé nada que no me fuera ofrecido. La doctora Walsh continuó su interrogatorio gentil. Esperanza, ¿puedes contarme sobre tu madre? ¿Cuándo falleció? ¿Y dónde has estado viviendo desde entonces? Mamá murió el 15 de marzo en el hospital Mount Sinai. Su corazón estaba demasiado cansado de trabajar tan duro para cuidarnos. Me quedé con la señora Peterson por un tiempo, pero ella se enfermó y tuvo que mudarse a Florida. He estado quedándome en diferentes lugares desde entonces. Refugios cuando tienen espacio, portales cuando no lo tienen. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre?, preguntó la señora,
Hernández, con el bolígrafo listo sobre sus formularios. Rachel Elizabeth Matthews. Tenía 28 años cuando murió. Trabajaba limpiando oficinas por la noche y cuidando personas mayores durante el día. La doctora Walsh y la señora Hernández intercambiaron una mirada que Marcus no pudo interpretar. Esperanza, ¿sabes para qué empresa de limpieza trabajaba tu madre? Esperanza pensó cuidadosamente. Era algo con Sterling en el nombre. Siempre decía que trabajaba para un edificio muy importante con gente amable. La sangre se drenó de la cara de Marcus como si alguien hubiera abierto una válvula. ¿Qué dijiste? Sterling algo, repitió Esperanza. ¿Por qué es importante? Sara notó la expresión de Marcus inmediatamente. Marcus, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Las manos de Marcus temblaban mientras alcanzaba el teléfono de su escritorio, marcando a su jefe de seguridad. Rodríguez, necesito que revises los registros de empleados de nuestro servicio de limpieza nocturna. Necesito saber si alguna vez empleamos a una Rachel Matthews. Hizo una pausa mirando a Esperanza con creciente asombro. Habría trabajado aquí aproximadamente hace 8 a 10 meses. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras esperaban. Esperanza se veía confundida por la repentina tensión, mientras las trabajadoras sociales observaban a Marcus con preocupación profesional sobre su estabilidad emocional. La voz de Rodríguez crujió a través del altavoz del teléfono 5 minutos después. Señor Sterling, encontré los registros. Rachel Matthews trabajó para Citywide Cleaning Services desde enero de 2022 hasta marzo de 2024. Limpiaba los pisos ejecutivos, incluyendo su oficina, de lunes a viernes por las noches. Según su supervisor, era una empleada excelente, confiable, digna de confianza. Nunca faltó un día hasta que se enfermó. Los ojos de Esperanza se abrieron con reconocimiento y alegría. Esa es mi mamá. Siempre hablaba de lo hermosa que era su oficina, cómo las ventanas mostraban toda la ciudad como un reino de cuento de hadas. Decía que el hombre que trabajaba ahí debía ser muy importante porque se quedaba trabajando hasta tarde todas las noches y tenía fotos de su familia en su escritorio. Marcus sintió la habitación girar a su alrededor. Durante más de 2 años, mientras él trabajaba hasta tarde en la noche construyendo su imperio, una mujer llamada Rachel Matthews había limpiado silenciosamente su oficina, probablemente observando su vida a través de la evidencia dispersa en su escritorio, contratos, fotografías, documentos personales. Ella había sido invisible para él, solo otra trabajadora de servicios cuya presencia apenas reconoció. Doctora Walsh, dijo Marcus, su voz apenas por encima de un susurro. Creo que entiendo ahora por qué Esperanza me encontró. Su madre sabía sobre mi vida, conocía mi horario, sabía que trabajaba hasta tarde. Esperanza no eligió al azar este edificio o esta oficina. Alguna parte de ella recordaba las historias de su madre sobre el hombre amable en la hermosa oficina que trabajaba tan duro que olvidaba ir a casa. Esperanza miró a Marcus con asombro. ¿Conocías a mi mamá? ¿Ella limpiaba tu oficina? Me avergüenza decir que nunca la conocí realmente, Esperanza. Pero ella cuidó de mi espacio durante más de 2 años, y ahora entiendo que estaba preparando el camino para que yo cuidara de ti. La doctora Walsh cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Esto cambia las cosas significativamente. Necesitaremos hacer una verificación completa de antecedentes y un estudio del hogar, pero esta conexión es extraordinaria. Es como si ella te hubiera guiado aquí, Esperanza. Mientras las trabajadoras sociales comenzaban a discutir los procedimientos de colocación temporal, y Marcus comenzaba a hacer llamadas para acelerar el proceso legal, Esperanza tiró de su manga. Marcus, susurró, ¿crees que mamá de alguna manera sabía que esto pasaría? ¿Crees que ella me envió a ti? Mirando a esta notable niña que había encontrado su camino a través de 8 meses de dificultades, directamente hacia la única persona cuya vida su madre había tocado todos los días, Marcus se dio cuenta de que algunos misterios eran más hermosos que sus explicaciones. Creo, Esperanza,
Que tu mamá te amaba lo suficiente como para asegurarse de que encontrarías tu camino a casa, incluso después de que ella no pudiera estar ahí para guiarte. El verdadero viaje apenas comenzaba. Pero por primera vez en 8 meses, Esperanza Matthews ya no estaba sola en el mundo. Y por primera vez en años, Marcus Sterling recordó lo que significaba ser verdaderamente rico, no en dinero, sino en amor, propósito y las milagrosas segundas oportunidades que a veces se disfrazan de ángeles de 7 años pidiendo solo unos. La mañana siguiente trajo un torbellino de procedimientos legales, verificaciones de antecedentes y arreglos de custodia de emergencia que habrían abrumado a la mayoría de las personas. Pero Marcus Sterling había construido su imperio, convirtiendo situaciones imposibles en resultados exitosos. Para las 10:00 a.m., había reunido un equipo de abogados de derecho familiar que rivalizaba con los departamentos legales de las grandes corporaciones, cada uno trabajando para acelerar la colocación de Esperanza bajo su custodia temporal mientras comenzaba el proceso formal de adopción. Las semanas que siguieron fueron un estudio en contrastes. Una niña de 7 años callejera aprendiendo a navegar un mundo de pisos de mármol, tecnología de hogar inteligente y un refrigerador que siempre estaba lleno. Marcus había convertido su oficina en casa en la habitación de Esperanza, completa con una cama de princesa, estantes empotrados y ventanas que ofrecían una vista impresionante de Central Park. Es como vivir en un castillo en las nubes, susurró Esperanza en su tercera mañana, de pie frente a las ventanas del piso al techo en pijama, mirando el sol salir sobre la ciudad en la que una vez había sobrevivido en las calles abajo. Marcus se unió a ella con 2 tazas de chocolate caliente, un ritual matutino que nunca había imaginado disfrutar. ¿Te gusta aquí, Esperanza? ¿De verdad te gusta? No solo porque estás agradecida, sino porque se siente como un hogar. Esperanza consideró esto seriamente, de la manera en que abordaba todas las preguntas importantes. Me gusta estar contigo. Las cosas elegantes son bonitas, pero lo que realmente me gusta es que escuchas cuando hablo, y no te impacientas cuando hago preguntas, y me revisas por la noche para asegurarte de que no tenga pesadillas. La doctora Sara Martínez, la consejera de trauma de Esperanza, había explicado que los niños que habían experimentado la falta de hogar a menudo luchaban por sentirse lo suficientemente seguros para dormir. Esperanza había pasado tantos meses en modo de supervivencia que la relajación se sentía peligrosa, como si bajar la guardia pudiera significar despertar de vuelta en las calles. Hablando de preguntas, dijo Marcus, acomodándose en el asiento junto a la ventana al lado de ella. Tengo algo que contarte. La compañía de almacenamiento llamó ayer. Encontraron una unidad de almacenamiento que tu madre estaba alquilando. Había estado pagándola automáticamente a través de su cuenta bancaria, incluso después de que murió. Los ojos de Esperanza se abrieron. ¿Mamá tenía una unidad de almacenamiento? Pero nunca tuvimos suficientes cosas para guardar en ningún lado. Eso pensé yo también. ¿Te gustaría ir a verla juntos? No tenemos que hacerlo. Podemos esperar hasta que te sientas lista. Quiero ir, dijo Esperanza inmediatamente. Tal vez haya fotos de nosotras juntas, o sus libros. Ella amaba los libros casi tanto como me amaba a mí. Condujeron a Queens esa tarde, a una instalación de almacenamiento que parecía mundos aparte de las torres relucientes de Manhattan. El gerente, un hombre mayor amable llamado señor Patterson, los llevó a la unidad 47B con suave simpatía. Tu madre era una mujer encantadora, le dijo a Esperanza mientras desbloqueaba la puerta de metal. Siempre educada, siempre pagaba a tiempo. Dijo que estaba guardando algunas cosas importantes para su hija. Cuando la puerta se levantó, tanto Marcus como Esperanza jadearon. La pequeña unidad estaba meticulosamente organizada, como un museo cuidadosamente curado de recuerdos. Había álbumes de fotos documentando toda la vida de Esperanza, desde sus primeros pasos hasta su fiesta de 7º cumpleaños. Había ropa de bebé de Esperanza, doblada con cuidado y preservada en contenedores transparentes. Había proyectos escolares y obras de arte, certificados de programas de lectura,
y una docena de diarios llenos con la letra de Rachel, pero fue lo que alineaba la pared del fondo lo que hizo que las rodillas de Marcus se debilitaran. Recortes de periódicos sobre Sterling Industries, artículos de revistas de negocios presentando a Marcus, correos electrónicos impresos y boletines de la empresa. Rachel había estado recolectando información sobre su empresa y su vida durante más de 2 años. Esperanza encontró una carta dirigida a ella con la letra de su madre, sellada en un sobre marcado, para Esperanza cuando encuentre su camino a casa. Con dedos temblorosos, la abrió y comenzó a leer en voz alta. Mi preciosa Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para cuidarte. Y significa que encontraste al hombre que siempre supe que sería tu ángel guardián. Marcus Sterling trabaja demasiado y se queda hasta muy tarde, pero tiene un buen corazón. Podía decirlo por la forma en que dejaba pequeñas notas de agradecimiento para el equipo de limpieza, y nunca olvidaba decir por favor y gracias, incluso a personas que nunca veía. Esperanza miró a Marcus con asombro. Mamá escribió sobre ti. Sigue leyendo, cariño. Lo observé durante 2 años, Esperanza. Sé que suena extraño, pero podía ver su carácter en las pequeñas cosas. Guarda fotos de su madre en su escritorio y las toca cuando está pensando mucho. Nunca tira los dibujos de niños que llegan a su correo. Los he visto cuidadosamente archivados en el cajón de su escritorio. Dona dinero discretamente sin querer reconocimiento. Es el tipo de hombre que movería cielo y tierra para proteger a un niño si supiera que ese niño necesita protección. Marcus sintió escalofríos recorrer sus brazos mientras Esperanza continuaba leyendo las palabras de su madre, escritas por una mujer que había estado preparándose para su propia muerte, asegurándose de que su hija encontrara seguridad con un extraño que había sido auditado sin saberlo durante 2 años. Y Esperanza, mi hermosa niña, sé que encontrarás tu camino hacia él cuando sea el momento adecuado, porque algunas cosas son más grandes que la coincidencia. Algunas cosas son el amor alcanzando a través de distancias imposibles para asegurarse de que las personas que se necesitan encuentren su camino a casa. La carta estaba firmada simplemente, para siempre tu mamá Rachel, con una postdata que los hizo llorar a ambos. Dile a Marcus que la hija de la señora de la limpieza finalmente está a salvo, y agradécele por ser el tipo de hombre en quien vale la pena confiar con lo más precioso de mi mundo. Las semanas que siguieron fueron una delicada danza de sanación, aprendizaje y construcción de confianza, entre 2 personas que se habían encontrado a través del vasto paisaje de la necesidad humana. La mañana de Navidad llegó con una suave nevada que transformó Manhattan en un país de las maravillas invernal, y Esperanza Matthews Sterling despertó en su hermosa habitación, ahora oficialmente suya para siempre, con el tipo de emoción que solo los niños pueden sentir verdaderamente. La adopción había sido finalizada 3 días antes, y Esperanza todavía llevaba su nuevo certificado de nacimiento en su mochila, como un talismán atesorado. Marcus, es Navidad y está nevando, y oficialmente soy tu hija, llamó, corriendo por el pasillo en pijama cubierto de pequeños renos. Marcus emergió de la cocina cargando 2 tazas de chocolate caliente cubiertas con crema batida y canela, su propia emoción apenas contenida. Feliz Navidad, Esperanza Sterling. ¿Estás lista para ver lo que trajo Santa? La sala de estar se había transformado en un cuento de hadas navideño, con un árbol de 4 metros brillando con luces y adornos que Esperanza había ayudado a elegir, y regalos envueltos en papel plateado y dorado, dispuestos como una montaña de posibilidades. Pero fue el pequeño regalo sentado solo en la mesa de café, lo que hizo que Esperanza se detuviera en seco. ¿Qué es ese?, preguntó, señalando una simple caja marrón con su nombre escrito en letra familiar. Ese es de tu mamá, dijo Marcus suavemente. Lo encontré en la unidad de almacenamiento, escondido detrás de sus diarios. Había una nota adjunta diciendo que era para tu primera Navidad en tu nuevo hogar. Esperanza se acercó a la caja con reverencia, sus pequeños dedos trazando la letra de su madre. Dentro, envuelto en papel de seda que olía ligeramente al perfume que Rachel solía usar, había un pequeño medallón de plata grabado con las palabras,
Esperanza y mamá, conectadas para siempre. Ábrelo, susurró Marcus. Dentro del medallón había una pequeña foto de Rachel y Esperanza juntas, tomada solo meses antes de la muerte de Rachel, ambas riendo de algo fuera del alcance de la cámara. En el lado opuesto había un grabado. El amor nunca termina. Ella sabía, susurró Esperanza, abrochando el medallón alrededor de su cuello. Sabía que tendría un nuevo hogar para Navidad. Esa tarde visitaron el cementerio donde Rachel estaba enterrada, trayendo flores frescas y las galletas navideñas que Esperanza había insistido en hornear. Esperanza se arrodilló junto a la simple lápida y susurró una larga conversación que Marcus no pudo escuchar. Pero cuando se levantó, su cara brillaba con paz. «¿Qué le dijiste?», preguntó Marcus mientras caminaban de regreso al auto. «Le conté sobre nuestra casa y mi nueva escuela y cómo me lees historias cada noche como ella solía hacer. Le conté sobre la doctora Martínez ayudándome a no tener miedo, y sobre cómo cambiaste toda tu vida solo para asegurar que me sintiera segura. Y le dije que ahora entiendo por qué siempre decía que la esperanza era lo más importante, porque la esperanza me guió hacia ti». «¿Qué dijo ella?». Esperanza sonrió. Dijo que está orgullosa de ambos y que el amor realmente nunca termina, solo cambia de forma. Dijo que tú eres la respuesta a cada oración que ella rezó por mí. Esa noche, mientras decoraban galletas de azúcar y veían películas clásicas de Navidad, Esperanza se acurrucó contra Marcus en el sofá e hizo un anuncio que permanecería con él para siempre. «Marcus, sé que te llamo Marcus porque así empezamos, pero ¿estaría bien si te llamara papá a veces? No porque esté olvidando a mi mamá, sino porque eso es lo que eres ahora. Eres mi papá que me eligió». Marcus sintió lágrimas picar sus ojos. «Esperanza, no hay nada en este mundo que preferiría que me llamaran más que tu papá». «Papá», dijo Esperanza, probando la palabra como un nuevo sabor de helado. «Papá, ¿me prometes algo?». «Lo que sea. Prométeme que incluso cuando sea grande y tenga mi propia familia algún día, todavía tendremos la mañana de Navidad juntos. Prométeme que siempre seremos las personas más importantes del otro. Te lo prometo, Esperanza, para siempre y siempre». Mientras la nieve continuaba cayendo afuera de su cálido hogar, Marcus Sterling se dio cuenta de que finalmente había entendido la diferencia entre ser exitoso y ser verdaderamente rico. El éxito se trataba de lo que acumulabas, pero la riqueza se trataba de lo que dabas. Y al darle a Esperanza una familia, él había recibido todo lo que realmente importaba. 6 meses después, Marcus y Esperanza estaban limpiando las últimas cajas de la unidad de almacenamiento de Rachel, cuando Esperanza descubrió algo extraordinario. Escondido en una caja de uniformes de trabajo había un sobre de Manila marcado: «Para Marcus Sterling. Gracias». «Papá, esto tiene tu nombre», dijo Esperanza sosteniendo el sobre. Marcus lo abrió con manos temblorosas, encontrando una carta fechada 2 semanas antes de la muerte de Rachel. «Querido señor Sterling», leyó en voz alta. «No me conoce, pero yo lo conozco a usted. Durante más de 2 años he limpiado su oficina, y lo he visto trabajar hasta tarde en la noche. He visto su carácter en las pequeñas amabilidades que muestra. La forma en que dice gracias a personas que otros no notan. La forma en que guarda fotos de su madre cerca para recordarle de dónde viene». Esperanza se acercó más mientras Marcus continuaba leyendo. «Escribo esto porque me estoy muriendo, y mi mayor miedo es dejar a mi hija Esperanza sola en un mundo que puede ser cruel con los niños sin protección. Lo he estado observando durante 2 años, no como una empleada observa a un jefe, sino como una madre busca a alguien digno de su tesoro más precioso». La voz de Marcus se quebró, y Esperanza tomó su mano. «Papá», susurró, «mamá realmente te eligió para ser mi papá. Esperanza es extraordinaria. Lee todo. Hace preguntas asombrosas. Y tiene un corazón tan puro que cambiará tu vida en formas que no puedes imaginar. Te hará recordar lo que significa amar sin condiciones. Lo que significa ser verdaderamente rico». Marcus se secó las lágrimas mientras leía el párrafo final.
Incluyo la llave de mi unidad de almacenamiento y un mapa de este edificio con su oficina marcada. Le he enseñado a Esperanza sobre usted sin que ella lo sepa. Historias sobre el hombre amable que trabaja hasta tarde en la hermosa oficina. Cuando no tenga otro lugar a donde ir, encontrará su camino hacia usted. Confíe en que algunos encuentros son el destino disfrazado de coincidencia. La carta estaba firmada, con toda mi gratitud y esperanza, Rachel Matthews, con una postdata. Dile a Esperanza que el amor de mamá la sigue a todas partes, incluso al piso 42. Marcus y Esperanza se sentaron en silencio, mientras la magnitud del plan de Rachel se hacía clara. Ella había pasado 2 años preparándose para su propia muerte, asegurándose de que su hija encontrara seguridad con el extraño que había elegido cuidadosamente. «Papá», dijo Esperanza finalmente, «esa noche cuando te encontré no fue un accidente. Fue el amor de mamá alcanzando a través de lo imposible para asegurar que estuviera a salvo. Te convirtió en mi ángel guardián antes de que yo supiera que necesitaba uno». Marcus miró el mapa detallado que Rachel había dibujado, mostrando cada ruta a su oficina, anotando qué noches trabajaba hasta tarde y qué equipos de limpieza tenían acceso. «Esperanza, tu madre pasó 2 años asegurándose de que me encontraras. Estudió mi carácter, mi horario, mi corazón. Te preparó para este viaje sin que tú lo supieras. Y funcionó», dijo Esperanza con asombro. Todo lo que ella planeó funcionó perfectamente. Esa noche, mientras Marcus arropaba a Esperanza en la cama, ella hizo una observación final. «Papá, solía pensar que la esperanza era solo desear cosas mejores, pero ahora sé que la esperanza es en realidad el amor trabajando en formas que no podemos ver, uniendo a las personas correctas en exactamente el momento correcto. Mamá no solo me dio esperanza, ella era esperanza». «Sí, lo era», coincidió Marcus besando su frente. «Y ahora tú eres mi esperanza cada día». Mientras Esperanza se dormía usando el medallón de su madre, Marcus se maravilló del milagro que los había unido. Una niña de 7 años sin hogar había pedido $1 y recibido toda una vida de amor. Un multimillonario solitario había abierto su caja fuerte y encontrado algo más valioso que toda su riqueza. Esperanza Matthews Sterling estaba en casa. Marcus Sterling finalmente era completamente rico. Y en algún lugar, el amor de una madre continuaba obrando milagros en las vidas de las 2 personas que significaban todo para ella. La niña que pidió $1 había cambiado todo para siempre.